Muy buenos días, bienvenidos a Paulo Peta. Por los que ya me seguíais desde hace tiempo, hace un montón que no hacía un vídeo, más de un mes, pero bueno, estaba muy liado con el nuevo trabajo. Pero un alumno me ha pedido un vídeo sobre triángulos parecidos y teorema de Tales. Y como tenía un rato libre, pues yo pues, os lo voy a hacer. A ver si voy recuperando un poquito el ritmo de hacer vídeos. També us dic que de mica en mica m'aniré passant al català, d'acord? Aleshores aniré fent una mica de vídeos castellà y una mica en català, d'acord? Espero que tothom em pugui entendre. Este lo voy a hacer en castellano. Muy bien, vamos a hablar sobre triángulos parecidos y el teorema de Tales. Para ello, primero tenemos que describir o entender bien cómo es un triángulo, ¿de acuerdo? Para un triángulo, por ejemplo, este, ¿de acuerdo? Vamos a definir tres lados y tres ángulos. Vamos a decir que este es el lado A, este es el lado B y este es el lado C. ¿De acuerdo? Tenemos los tres lados, A, B y C. Muy bien. También vamos a definir tres ángulos. Y esto de manera... Bueno, hay un sistema que es siempre el lado, perdón, el ángulo opuesto al lado, le vamos a llamar con la misma letra pero del alfabeto griego. ¿De acuerdo? Por tanto, si esto es a eso le vamos a llamar el ángulo alfa. Si esto es B, a eso le vamos a llamar el ángulo beta. Y si esto es C, a eso le vamos a llamar el ángulo gamma. ¿De acuerdo? Y por tanto ya tenemos el triángulo definido. Muy bien. ¿Qué son triángulos parecidos? Los triángulos parecidos son aquellos triángulos que guardan ciertas relaciones entre ellos. Mirad, dos triángulos son parecidos si, atención, si se producen, en realidad con que se produzca una ya es suficiente, ¿de acuerdo? Pero normalmente cuando se produce una se producen todas. Vale. ¿Dos triángulos son parecidos? Sí. Los ángulos son iguales de los tres triángulos. Ahora pondremos ejemplos, ¿de acuerdo? Los tres ángulos tienen que ser iguales. Los tres ángulos iguales. Y tiene que existir una razón de proporción entre sus lados. Atención, esto lo vamos a explicar ahora, ¿eh? Tiene que existir una razón de proporción entre los lados. Vale. Y además, el perímetro y el área de los triángulos también estará relacionado por esta razón. Voy a decir que hay una relación entre perímetro y área y luego ya lo detallaré más. Mira, perímetro y área relacionados. Muy bien, estos serían triángulos parecidos. Vamos a poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Mirad, vamos a imaginarnos que yo tengo un triángulo como este. Vamos a poner, por ejemplo, este. Y vamos a decir que, por ejemplo, esto es 70 grados. Vamos a decir que esto es 80 grados. ¿De acuerdo? Y vamos a poner los tres lados. Vamos a decir, bueno, vamos a poner solo, a ver, vamos a decir, por ejemplo, que esto sería 10, ¿de acuerdo? Vale, vamos a ver. Vamos a buscar un triángulo parecido, o sea, vamos a coger este triángulo y yo os digo que con este tienen que ser parecidos. Con una razón de 3, por ejemplo, o de 2. Vamos a poner una razón de 2. Muy bien. Vamos a ver. Fijaos, dos triángulos son parecidos
cuando los ángulos son iguales. Por tanto, ya podemos avanzar que esto será 70 grados y esto será 80 grados. ¿De acuerdo? Porque cuando son parecidos, los ángulos son iguales. Y alguien me dirá, ¿y este? ¿Y este ángulo no lo he puesto? Ya, claro, recordad, la suma de los tres ángulos me tiene que dar 180. Por lo tanto, 70 y 80, 150 hasta 180 serían 30 grados. Por lo tanto, ya tenemos esto también. Muy bien. Ahora fijaos en un detalle. Si la razón es 2, quiere decir que de un lado, de este lado, al equivalente de otro triángulo hay que multiplicar por 2. ¿De acuerdo? Por tanto, ya sabría que si esto es 10, esto será 20. Porque la razón es 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo podemos encontrar los que me faltan de aquí? ¿De acuerdo? Vale, vamos a ver. Tal como he planteado yo el ejercicio, tendríamos que usar herramientas como el sinus y el cosinus. Y teniendo en cuenta que este vídeo va para segundo de eso, segundo o tercero de eso, el sinus y el cosinus no lo conocéis aún. Por lo tanto, voy a añadir un lado, porque si no, sin el sinus y el cosinus no lo podríamos hacer. Y vamos a hacer que esto sea 7. A ver, déjame pensar. Vamos a poner 7. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaos que si esto es 7, ¿este cuánto tiene que ser? 14. ¿De acuerdo? Muy bien. Y si yo ahora os digo, por ejemplo, que el perímetro de este triángulo es, por ejemplo, pues 23, si decimos que el perímetro es 23, cuando la razón es 2, el perímetro también se multiplica por 2, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el perímetro aquí sería 46, ¿de acuerdo? Muy bien. Si este perímetro es 46 y sabemos que esto es 20 y esto es 14, sería 34, ¿de acuerdo? Sería 34, hasta 46 van 12. ¿Eso qué quiere decir? Que esto es 12. Que este lado de aquí sería 12. Y por lo tanto, si ahora lo hacemos hacia atrás, claro, si la razón de aquí a aquí es 2, es multiplicar por 2, pues de aquí a aquí es dividir entre 2. Por tanto, si esto es 12, esto será 6. Y fijaos que 6 y 7, 13 y 10, 23. ¿De acuerdo? Vale, en el caso que supiéramos el área, que ahora no es el objetivo de este vídeo, pero vamos a imaginarnos que la área fuese un número cualquiera, ¿de acuerdo? Para calcular esta, vamos a suponer, y este número me lo invento, esta área, imaginad que me la invento, imaginaos que os digo que es, pues, ¿qué? Pues esto que será 10... O sea, imaginaos que son 35 centímetros cuadrados, ¿de acuerdo? Vale, si son 35 centímetros cuadrados, el área de este habría que multiplicar por 2 al cuadrado. Siempre es la razón al cuadrado, ¿de acuerdo? Por tanto, de aquí a aquí multiplico por la razón. Y de aquí a aquí multiplico por el área al cuadrado. O sea, 35 por 2 al cuadrado es 4. 35 por 4, 170. ¿De acuerdo? Esos son triángulos parecidos. Y esto que estamos haciendo de usar la razón no es más que usar el teorema de Tales, que es que tiene que haber una proporción entre triángulos parecidos. ¿De acuerdo? Estos son los típicos ejercicios que se pueden complicar mucho más, incorporar Pitágoras e incorporar muchas otras cosas, ¿de acuerdo? Pero sí que quería haceros un vídeo de simplemente explicar qué son los triángulos parecidos que tienen que cumplir esto, ¿de acuerdo? Y que siempre hay una razón entre los triángulos parecidos. Los ángulos son los mismos, los lados se multiplican por la razón, el perímetro se multiplica por la razón y el área se multiplica por la razón al cuadrado, ¿de acuerdo? Con esto y un poquito de vista podéis hacer muchos ejercicios, ¿de acuerdo? Y si queréis que os resuelva algún ejercicio en concreto, me lo mandáis y yo os lo hago. ¡Ale, que vaya bien! ¡Un saludo!